va? Aquí estamos. Qué placer poder entrar en su casa como cada noche en este día patrio. Uy, no trajimos la escarapela, qué vergüenza. Antes de presentar a mi invitado, que ya lo escuchó cantar y ahora nos va a cantar la característica del programa. Quiero saludar a toda la gente con la que me reuní ayer en Córdoba, líderes y pastores de más de 20 provincias. Nos reunimos y pasamos un día maravilloso, en lo que yo creo que es un evento fundacional de algo diferente, algo necesario, algo nuevo, que se va a ir produciendo, y es el empoderamiento de los liderazgos de las provincias por encima de la centralidad unitaria de la capital. Así que en algún momento dije, lamento estar acá porque los contamino. Yo soy porteño de pura cepa, pero me aceptaron con mucha benevolencia y todos me hablaban de los programas que ven y que siguen. A todos les mando un gran abrazo. La pasé muy bien ayer. Espero que no los haya corrompido mucho con mi presencia. Mi invitado en esta noche es Julio López, que va a comenzar cantando The ants go marching one by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one, the little ones stop to learn to run, and all they marching out to the earth with a la-da-da-da. No sé. ¿Qué es eso, che? La marcha de las hormigas. La marcha de las hormigas, mira vos. Yo creía que era un himno solemne. No suena a himno solemne. Bueno, se parece también al de la caída de las murallas de Jericó. Claro, que yo le tenía el año pasado. Claro. ¿Cómo era? George fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. George fought the battle of Jericho, and the walls was tumbling down. Claro, esto lo teníamos el año pasado. Lo que pasa es que pusimos otra música y de característica al principio del programa, O que amigo nos escrito con un lindo ritmo, y me atosigó YouTube señalándome que no podías usarla. Que iba a tener problemas si los usaba, así que busqué una melodía así un poco simpática como esta, claro, libre de usar, y por eso estamos usando esto. Gracias por venir, Julio. Por favor. En una fecha patria, 9 de julio, ¿qué te decía vos el 9 de julio? Me dice muchas cosas. Soy muy amante de la historia, entonces soy de los que siempre andan leyendo y buscando cosas. El 9 de julio es una de las fechas de nuestra independencia. Así te arranco, mirá. Sí. Que es la independencia declarada en Tucumán por todo lo que entonces eran las provincias del oeste. O sea, desde las republiquetas, que hoy son Bolivia, las republiquetas mandaron sus delegados y firmaron el acta de tu independencia ahí en Tucumán. Las de Santa Cruz de la Sierra, Charca, Chuquisaca, Misque, todos esos fueron a firmar, más Salta, Jujuy, hasta Mendoza. Neuquén, ahí para abajo no existían. Y la otra fecha de la independencia, un año antes, todas las provincias federales, digamos, de la parte litoral, la Liga Artiguista, le llaman algunos, otros la Liga de los Pueblos Libres, junio de 1815 también declaran la independencia y se lo hacen saber a Buenos Aires. Por eso en el Congreso de Tucumán no fueron. A la Tucumán, la única que estuvo en los dos fueron los cordobeses. Estuvieron en la Liga Artiguista y estuvieron en el Congreso de Tucumán. De ninguna de las dos tenemos el acta. Hay copias apócrifas. Más o menos. Pero de ninguna de las dos tenemos el acta. Sí, tenemos que eso fue declaraciones concretas. Digo, es cierto que muy pocas veces se habla de las dos. ¿Por qué no se habla tanto de esta del año anterior? Porque la Liga Artiguista fue después muy castigada por Mitre y toda su manera de contar la historia. Entonces claro, la historia oficial niega toda esa parte, pero que fue esencial. O sea, la realidad es que nosotros estábamos luchando contra dos imperios al mismo tiempo. El imperio luso-brasilero y el imperio español del otro lado. Entonces eran dos luchas y estaba bien declararse independientes en serio y después ver cómo lo hacemos. Esto empezó en realidad todo con la Asamblea del año 13, que quiso ser constituyente,
pero no fue. No le alcanzó. No le alcanzó. Pero sí declaró 3 o 4 cosas muy interesantes. Una, la libertad de vientres. O sea, Sí. no iban a nacer más esclavos en nuestras tierras. 2, la libertad de los indios de tener que trabajar como esclavos, la servidumbre de los indios. 3, se terminó la Inquisición, el poder religioso de perseguir a los que no estaban en la iglesia de Roma. 4, se hizo moneda, para que no corra más la imagen del rey de España como moneda nuestra. 4 o 5 cosas más gordas, importantes. Sí, sí, muy importantes. Importantes. Sí. Qué bueno, te guste la historia. ¿Qué haces? ¿Lees libros? Sí. ¿Y de contemporáneos lees? También. Bueno, uno de los contemporáneos que mete el tema de 1815 es Pacho O'Donnell. Ajá. Pacho O'Donnell es un revisionista de los buenos, digamos, lindo, Sí, sí. que vale la pena siempre leer sus cosas, escucharlo, le gusta el debate además. ¿Y el Tata Joffre cómo te suena? Me va, sí, me gusta. Creo que es necesario revisar quiénes somos, Sí, claro, claro. seriamente, sin borrar personajes que nos han hecho mucho bien y algunos nos han hecho mucho mal. Bueno, qué bueno este comentario, no tiene nada que ver el inicio que hice de la reunión en Córdoba con esto, o sí. Y no sé, los cordobeses estuvieron en las dos. Y yo vengo de estar 4 meses en Córdoba. 4 meses en Córdoba, Sí, qué bueno. tal cual. Ahora te propuse un tema, a ver si tenés la habilidad, la tenés, de conectar el tema que te propuse con esto que tocó hacer este programa en el día de hoy, ¿no? Y es mirar uno de los libros más interesantes y extraordinarios de todos Y hermosos. y hermosos de la Biblia, que es el del profeta Isaías. Dale. ¿Hay alguna relación con esta? Y hay. ¿Hay alguna Si relación? vos me das un paño, vamos a sacar algo de eso. Te doy dos paños, Dale. estoy generoso. Contame, ¿quién fue Isaías? Mira, está bueno si uno empieza a leer el libro, arranca con un tiempo determinado. ¿Cuándo fue profeta? Y dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vino acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Claro. O sea, es un hombre que profetizó por mucho tiempo, quizá 40 años. Y te dice durante qué reyes tuvo una palabra de Dios para el pueblo. Y es un hombre que estuvo muy cerca del trono, muy cerca del palacio. Era medio pariente. Muy del lado de adentro, sí, muy del lado de adentro. De todos modos, nos va a decir la tradición cristiana, judía y la tradición etíope, nos dice que murió aserrado a manos de Manasés, uno de los reyes. El más malo de todos los reyes habidos y por haber. Y sí, desde ahí para adelante todos los profetas decían: por los pecados de Manasés la vas a pagar vos. Terrible, que los pecados de mi rey me caigan a mí, pero es la historia. Sí, la historia. Por eso digo que es fácil conectar lo que pasa en el 9 de julio con lo que pasa en la Biblia. Porque tiene que ver con la historia de los pueblos. La Biblia, el mensaje redentor de Dios, no está dicho en el espacio exterior, ni está dicho en el modo místico. Está dicho en la historia de los pueblos. Uno puede seguir a todos estos reyes y cuáles eran justamente los reyes que gobernaban mientras tanto y todos los imperios que los rodeaban. De ahí viene la cosa. Entonces, vas a ver que Isaías, Jeremías, Ezequiel nombran imperios, reyes, emperadores, suben y bajan, se caen los reinos y los tipos están informados de todo. No era gente que estaba encerrada dentro de un termo, sino que sabían qué estaba pasando en el mundo y a ese mundo le traían la palabra de Dios. Sí, es muy interesante que, a ver, te tiro algún paño, me dijiste. Abrime un paño ahí. No sé qué, a ver, ¿cuál es la metáfora esa del paño? ¿Después me lo explicás? Isaías tenía claro que el reino, el pueblo, no debía hacer alianzas espurias. Por ejemplo, es una de sus grandes claridades. Sí. A Israel le toca... Ni con Egipto, sí, ni con Siria, ni con el FMI, con nadie. tal cual.
Israel está situado en el pasillo de todo ese gran momento histórico. O sea, para el sur tiene un enorme imperio que va a ser imperio egipcio, que a veces está aliado y a veces está de punta con otros lugares como Etiopía, por ejemplo, y a veces es una cosa monolítica. Pero del otro lado tiene dos enormes imperios que son Asiria y Babilonia, mezclado con Persia, Media, lo que llamamos nosotros Elam, que hoy sería el Irán, de ahí para allá. Y todos estos entre sí compiten permanentemente. Después surge Grecia y compite contra todos. Después surge Roma y compite contra todos. Y todos se pelean a ver quién va a dominar el Mediterráneo. Hasta hoy. Hasta hoy. Esta semana los británicos detuvieron un superpetrolero que bandera de Singapur con petróleo iraní que estaba entrando al Mediterráneo. Seguimos peleando por lo mismo, señores. Por eso estas palabras están tan vigentes. Están tan vigentes. Lo que se dice acá es que Dios tiene que ver con esto. Separar los eventos históricos de la fe es negar la potencia de la fe. La fe tiene que ver con la vida de los hombres, con la vida de los pueblos, de las naciones, sino porque al final, cuando nosotros leemos lo apocalíptico, decimos, y vi gente de todo tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Por qué se mencionan esas cosas al final? Porque todavía perviven y porque la salvación tiene que ver con eso. Ahí vamos. Un Dios que es mucho más que un Dios personal. Sí. Y esto es algo que muchas veces al predicar el Evangelio y de la experiencia personal y recibir a Cristo en mi corazón, que es absolutamente cierto. Vos sabés que el tema de Dios personal es una locura teológica que viene de acá. Cuando en el siglo XIX se empieza a ver que lo oriental va a tomar fuerza otra vez, pues ya se siente eso, entonces empieza a luchar, y sobre todo al inicio del siglo XX, contra que Dios no es meramente una energía que anda ahí, sino que es un Dios personal. ¿En qué sentido? Es un Dios persona, un Dios con voluntad, un Dios con carácter, un Dios que se relaciona, se vincula. En ese sentido se habla de un Dios personal. Pero después, la mecánica de la publicidad y la mecánica del individualismo hizo que un Dios se me vuelva personal como mío propio, como que yo me apropio de Él y que Él es mío individualmente hablando. Una locura. Dios es Dios personal en el sentido de que es un Dios con carácter, con voluntad, un Dios persona que sabe relacionarse. No es una energía vaga que anda por ahí y uno se relaciona como con un ente. No, 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 no. Es un Dios personal. Es cierto, pero ahora tengo que defender la otra posición. Defienda. Pero cuando predicamos el Evangelio, esperamos que cada persona tome la decisión de entregarle su vida a Cristo. Sí, es correcto. Entonces, ahí es cuando decimos que yo tengo que tener una relación personal con Cristo. Que se vincule con ese Dios. Sí. Que se vincule. Es decir, no es mi que lo busque. No es mi familia. No, que lo busque, que se relacione. Soy yo. Correcto, correcto. Pero no es un Dios, mi Dios en el sentido que es un Dios personal único, que yo lo manejo. Sí, no. Un poquito más grande que eso. Si se puede manejar, no es Dios, es un ídolo. Los ídolos se manejan, los dioses no se manejan. Dios es poderoso. A ver, vamos a ver si correte un poquito, así no aparezco tanto yo de costado. El teléfono es tan fácil. ¿El teléfono? No sé, ¿querés mirarlo? Necesito 11.2. Es nuevo este, ¿no? Sí, es nuevo. Pues yo no lo conocía. No, por eso lo trajimos, porque sabemos que vos no aprendías nunca. 11.2-777-0000. ¿Qué te pareció? Muy fácil, muy bueno. No sé dónde lo consiguieron, pero está buenísimo. 11.2-777-0000. Está buenísimo. A veces tiene valor ser amigo del gerente de Claro, ¿no? Y claro. Si usted está fuera del país, es más 549 11 11 2 777 0000. Julio López
es mi invitado en esta noche y la propuesta es hablar de este personaje tremendamente interesante, valioso, escritor magnífico, hasta se ha llamado a ese libro de 66 capítulos, vaya la coincidencia con los 66 libros de la Biblia, se ha llamado a ese libro el Quinto Evangelio. O el Protoevangelio. O el Protoevangelio. También, es ¿no? cierto, es cierto. El que hizo pie para que viniera. Me gustaría pensar que, a pesar de lo hermoso que dijiste, de un gran escritor, de un gran profeta, un tremendo predicador, es un hombre que siente que no es escuchado. Bienvenido al Club de Profetas. Él siente que no es escuchado. Por eso, uno de los grandes pasajes que aprendimos cuando éramos jóvenes, chicos, decía: ¿quién ha oído nuestro mensaje? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El tipo siente que está predicando y no lo oyen. Dice: ¿quién nos va a escuchar? Nadie nos va a escuchar. Fíjate cómo empieza el libro. Después de lo que yo te leí, dice lo siguiente: ¿con quién va a hablar Isaías? No con la gente. Dice así arranca. Oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿A quién le habla? A la naturaleza, a los cielos, a la tierra. Después le va a hablar a los bosques, a los ríos, a los montes, a los animales. Porque dice: a lo mejor esto me dan bolilla, porque la gente parece que no me quiere oír. Yo les traigo una palabra del Señor y no se les mueve un pelo. Nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Y sigue, es un libro glorioso y tristísimo. Porque tiene esto, de un Dios que sí se quiere comunicar y de un pueblo que le da la espalda, sistemáticamente. Aunque hay buenos tipos entre los que él va a estar hablando, Usías no es un mal rey, Ezequías no es un mal rey, tiene otros que son más peligrosos, pero no alcanza, la gente no se vuelve al Señor, sigue en la suya. Mira lo que dice Dios: crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y empieza él con sus metáforas. El buey conoce su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. A esa gente Dios lo manda a Isaías a predicar. Duro, ¿eh? Durísimo. Duro. Porque uno tiene la costumbre de esperar que la gente te mire a la cara, que tengas una buena recepción, claro, que les guste lo que estás diciendo. Este sabe de entrada que le habla a las paredes. Durísimo. Claro, le viene porque es hijo de profeta también. Sí, él corresponde a una época tremenda de Miqueas, de Amós, que le llamamos profetas menores porque son más breves sus libros nada más, no porque sean menos profeta, ¿eh? No. Las cosas que dice son tremendas también. Le habla a un pueblo endurecido, un pueblo que se la creyó un poco. Ahora, agrava esta realidad el hecho de que el pueblo donde él está, que es el reino de Judá, ha visto el fracaso del reino de Israel. Claro, pocos años antes, el reino de Israel, porque se habían dividido, después de Salomón viene Roboam y ahí se divide el reino. Cada uno hace la suya. Los del norte se fueron mucho más lejos de Dios, de la revelación de los profetas, hicieron otros altares, etc. Y surgió Asiria como un enorme poder y se los comió. Año 721, cae Samaria y son desparramados por los pueblos. Y otros pueblos son traídos a su territorio. Israel había visto que Dios no perdonó, pero Judá miró eso y dijo: a mí no me va a pasar. Fíjate, entre nosotros y el mar están los filisteos. Vinieron los asirios, se comieron a los filisteos, pero a nosotros tampoco nos tocaron. Y como que se la creyeron. Empiezan a pensar que son intocables. Empiezan a pensar que... Esto a mí no me va a pasar. No, a mí no. Aparte, nosotros tenemos el templo. Claro. Tenemos el arca. Claro. Decían,
justamente se levanta Isaías y dice, templo de Jehová, no te va a quedar nada del templo de Jehová. Los amenaza en serio, como diciendo, ¿qué te crees que es un fetiche? ¿Que es un amuleto el templo? Pero no va a quedar ni una piedra de esto. Cosa parecida con Jesús, ¿no? Que la primera vuelta, si uno lo sigue en los evangelios, la primera vuelta que llega Jesús de Galilea, los discípulos se ve que nunca habían pisado Jerusalén, estaban enamorados de la ciudad. Dice, mira las murallas, mira las torres, mira los centinelas. Jesús lo para y dice, chicos, de esto no va a quedar nada, ¿eh? Piedra sobre piedra. Y los muchachos dicen, qué mal día elegimos, qué mal humor. No, era verdad. Uno tiende a enamorarse de las cosas. Pero también, y esto pasa acá en Isaías a cada rato, uno tiende a enamorarse de un papel social. Es decir, llegamos a la corte, llegamos al palacio del rey, llegamos a la familia del rey, estamos con los que mandan, estamos con los ricos, ya no nos puede pasar nada. Isaías dice, no, vos no entendiste nada. Y se va a dedicar a trabajar sobre dos cosas que van a aparecer en todos los profetas, pero en Isaías son muy fuertes. Hay una alianza muy antigua, que es la alianza de Sinaí, la alianza de cuando salimos de Egipto, la alianza de cuando nos convertimos en nación. O sea, llegamos a Egipto como una familia nomás. Salimos de Egipto, nos hicimos nación. Allí nos fueron dados decretos, estatutos, mandamientos, nos constituimos con rigor de un pueblo. Pero era una alianza que tenía ciertas condiciones, muchachos. Nosotros no respetamos nada de esa alianza, la hicimos pedazos. Pero parece que Dios nos tuvo mucha misericordia, mucha paciencia, porque aunque nos castigaba un poco, 400 años de la época de los jueces, ¿no? Después vino el reinado y aparece una nueva alianza que es la alianza davídica, de David. Dice, este es mi elegido. Yo de este voy a poner rey sobre rey sobre rey para siempre. Ah, dijeron, entonces estamos salvados. Hagamos lo que hagamos, vivamos como vivamos, este trono no va a caer jamás. Nunca dijo eso el Señor. Al contrario, la lectura sistemática de un libro como Isaías te va a decir que vos no tenés idea de quién es el Señor. El Señor ama a sus hijos. Y entonces, ¿qué hace? Los disciplina. Los disciplina. Los educa, los corrige, los pone en caja. 1, 2, 3 veces las que haga falta. Si uno leyera la carta a los romanos, no hay ningún otro texto que tenga tantas citas del Antiguo Testamento como la carta a los romanos. Y aparece Isaías, aparece Oseas, aparece uno arriba del otro, para decirte, querido, lo siento, pero para nada cumpliste mis expectativas, así no podemos seguir. Y las amenazas que le manda son fatales. Y las promesas son preciosas. Y parece una locura, pero Isaías es el mejor de las promesas y el más duro de las amenazas. Qué bueno, déjame que lea algunos. Dale, dale. Invitado de lujo, pastor, le recuerdo que las veces anteriores que vino fue de bendición, soy Cuenca. Ajá. ¿Se acuerdan de vos? Muy bueno el tema, lo que es, ya fue, dice alguien, de Puerto Madryn. Sí, señor. Gracias por tanta enseñanza, Gustavo de Tucumán. Interesante charla, pastor. Dios bendiga la vida del pastor Julio López. Rubén de Bernal. Otro extraordinario, el invitado de hoy, ¿cómo interpreta la Biblia? Soy Hugo Bartoli de María Grande, Entre Ríos. Y van a seguir llegando los mensajes. Hemos arreglado un poquito los problemas técnicos que siempre nos demoran un poco, pero ya está. Así que llámenos, denos su opinión y su comentario y su discrepancia también, porque, ¿por qué no? Nos gustaría provocar el diálogo, sí. Es decir, si
estamos de acuerdo, a los O 5 no. minutos, a los 5 minutos se vuelve muy aburrido. Claro, hay que pinchar un poquito. Claro, Muy claro. bien, O muy sea, bien. le voy a decir la verdad, todo lo que acaba de decir fue un desastre. Un desastre. Ahora vamos a ver si la remontamos. en la segunda media hora lo corrige un poco. Ahora, hay un capítulo allí que es, creo, no central, sino pero muy, muy fuerte, y es el 6, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Es el disparador. O sea, entre el 1 y el 6 hay una cantidad de mensajes, para mi gusto, preciosos, que te van a decir que ella tiene un diagnóstico de lo que está pasando. No es terrible el reinado del rey Usías. No. No es terrible. No, si uno bastante compara bueno. con otros, es muy bueno. Pero se le muere el rey Usías. Claro. Y parece mentira, pero seguimos con esa costumbre nosotros de que se nos mueran las personas, ¿no? Y al tipo se ve que esto lo conmovió mal porque intuye que algo está pasando allí, algo serio, serio, serio. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sobre un trono grande y tiene una imagen tremenda, tremenda. Algunos van a decir, ya con eso se jugó la vida, porque nadie ve al Señor, decía la ley, Claro. y vivirá. Y vivirá. Así que con eso, dicen que algunos fue la gran amenaza que le hizo Manasés. Él dijo que vio al Señor, debe morir. Pero en esto es así. Hay una percepción de que hay un juicio de Dios sobre Usías. Y a veces, ¿sabes qué? Ocurre que sobre los mejores vienen juicios más duros. Porque vieron más, entendieron más, se esperaba más de ellos. Así que un hombre como Usías, que se mete al templo, que hace lo que no tenía que hacer, dice, no, vos, otro puede hacer esas pavadas, vos no. Y viene un juicio y le causa la muerte esto. Pero en la visión que tiene, Isaías dice, pero a pesar de esa severidad, Dios es santo, santo, santo. Y empieza ahí un juego tremendo, que la santidad de Dios y la bondad de Dios van a estar en trabajo durante todo el libro. Todo el tiempo, la bondad y la severidad de Dios van a estar trabajando en conjunto. Dios nunca va a negar ninguna de sus promesas, pero tampoco va a dejar que se viva de cualquier manera. Y eso va en conjunto todo el tiempo, todo el tiempo. Desde allí para adelante las promesas vuelan y la severidad de Dios no se calla. Estuve recién, te decía, 4 meses en Córdoba y yo todas las tardes tenía un grupito de 15 que me escuchaban leer la Biblia. Y yo le metía texto y texto y texto. Por ejemplo, nos leímos desde el 40 hasta el 66, derechito. Nos leímos capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 de Carta a los Hebreos, derecho, sin parar. Así, cosas que vayan cayendo y que hagan piso en el corazón humano. Porque nosotros extraemos pedacitos, pero leer el texto completo es grandioso. Si uno va a leer este capítulo 6, enseguida la primera reacción es, ay de mí, dice Isaías. Yo estoy frito, dice. Sí, ¿por qué no lo relatás un poco? Por el Lo bien leo. de la audiencia. Es más corto leerlo que relatarlo. Sí, no necesariamente toda la audiencia, Julio, Perfecto, conoce, muy conoce bien. Lo, Bien dicho. lo que nosotros sabemos y hemos predicado montones En de veces. el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El templo no lo podía contener. Es más grande Dios que el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, las bisagras de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, y dije, ay de mí, soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí: envíame a mí. El gran llamamiento. Claro. Pobres los llamados, porque no se puede esquivar el llamamiento. Te agarra y te agarró. Pero también está acá una gracia tremenda, el saber que el fuego de Dios puede limpiar tus labios y que te puede hacer apto para dar un mensaje tremendo. Y es así. O sea, el mensaje que vas a tener que dar es terrible, es atemporal y es contemporáneo. Tiene lo eterno y lo emergente mezclado todo el tiempo. Y vos no sos nadie para dar ese mensaje. Pero a lo mejor te tocó el carbón, te limpió y Dios te dice: bueno, ¿vas a ir o no vas a ir? Y bueno, mandame. Toda la vida los profetas luchan con eso. Y los profetas no dan mensajes solamente de visiones apocalípticas de lo que va a venir. Los profetas cuentan qué siente el corazón de Dios frente a lo que está ocurriendo hoy. Eso a la vez se estira a otras instancias y todavía a otras más lejanas y todavía a eternidad. Pero así es la palabra. Y hay quienes saben captar que esto es para hoy, esto es para mañana, esto es para pasado mañana y esto es para eternidad. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Pero habiendo pasado por este capítulo, le voy a hacer cantar a Julio un himno que compuso un obispo anglicano en la India. Él se tenía que enfrentar a la multiplicidad de dioses. Dicen que los hindúes tienen miles de dioses y millones por conocer. Y entonces, él, ¿cómo les hablo a estos paganos de un Dios único, pero que a la vez es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Y compone... Holy, 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 Lord God Almighty. Cántalo en español. Pero empieza diciendo: tempranito en la mañana mi canto se va a elevar a Dios. Y cuando un poeta dice temprano en la mañana, no necesariamente quiere decir que son las 4:30, 5, sino que apenas los acontecimientos están por empezar a sucederse. Está la palabra dada. Así es ese exégesis Claro. de los himnos también. Sí. ¿En qué tono lo querés? En fa. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Hermoso. Bueno, ¿eh? Bueno. Es muy interesante el tema esta noche y que nos enseñe pasajes de la Biblia dentro de un contexto histórico y geográfico. Ustedes lo están haciendo y esto es de mucha edificación para todos nosotros. Ana de Castelar. Voy a poner un poquitito de historia otra vez, Dale. nuestra. Excelente clase de la palabra, Marcelo de Santa Fe. Muy bueno el programa, como siempre. Un abrazo, Julio. Soy Fede La Grasa. Federico La Grasa, gran trompetista. ¿Ah, sí? Muy bien. Trae la tuya y vení con él. De Lincoln, che, quiere conectarse con vos. Muy bien. Dejanos, tú... De la edad de mis hijos, el Federico. Ah, mirá.
Sí. Saludos desde Santa Rosa, de Río Primero, Córdoba. No, no puede ser. Desde Santa Rosa, Río Primero. Santa Rosa de Calamuchita. Claro, ahí de General, al lado de General Belgrano. Cerquita de General Belgrano. Qué hermoso. Hermoso lugar, Dios mío. Un lugar para irse a vivir. Sí. Tiene un pueblito detrás de Santa Rosa que entré una vez y digo, esto es... Sí. No sé. Vemos todos los días su programa, nos encanta, gracias. Es tan claro, tan sencillo como explica el pastor Julio, que es un placer escucharlo. Norma de Temperley, qué soltura y claridad, qué manera de explicar la Biblia. Ángel de Buenos Aires. Pastor, somos Tito y Ani de Hurlingham, siempre oramos para que lo bendiga a usted. Gracias, gracias a todos los que nos están llamando. Ya que nos faltan 20 minutos, Julio. Voy a poner una cosa que tiene que ver con esto. La Revolución Francesa, que es bastante previa a nuestra revolución, trae una consecuencia tremenda. Y es que en Francia la revolución baja a la monarquía y a la iglesia. Se identificó que la iglesia y la monarquía andaban juntas. Entonces dijo, a todos les vamos a dar palos. Entonces, severísimo. Después, las fuerzas napoleónicas, ya pasó la revolución inicial, invaden España y Portugal. Pero ya la iglesia de España dijo, pará, pensemos algo. Algo pasó allá que identificaron que la iglesia y la monarquía son una misma cosa. Hagamos algo para que no nos pase acá. Y se genera una teología de la resistencia, que va a privilegiar hacernos más cercanos al pueblo y no tanto a la monarquía. Por lo menos por un rato, hasta que pase el vendaval. Nuestros sacerdotes que vinieron a el entonces virreinato del Río de la Plata fueron educados en esa teología de la resistencia. Por eso, cuando estalla la revolución acá, hay una gran cantidad de sacerdotes que deciden de qué lado están. Están del lado del pueblo. ¿Aprendieron algo? Claro. Muy pocos se quedaron entre los superconservadores y esos fueron deportados, expulsados. Pero la mayoría se quedaron acá y entendieron que había que tener buen olfato y saber de qué lado estar. Interesante. Muy interesante, muy interesante. Pero lo hicieron por amor a la patria y al pueblo, no para salvar el pellejo. Hicieron, quién sabe, el corazón humano. Apenas conozco el mío. ¿Cómo voy a conocer el de los demás? Perversos sí los hay, como dice Tal el cual. texto. Déjame leer Isaías 9. Glorioso. Isaías 11. Un poquitito de los dos. Sí. Te voy a leer. El 9 tiene esta tremenda promesa del nacimiento de otro rey. Nadie como Isaías y Jesús nos hablaron de otro reino. Jesús se la pasa tratando de decirnos en distintos cuentitos, nosotros decimos parábolas, ¿de qué nos vino a hablar? Vino a hablarle de otra cosa, muchachos. Eso hace este muchacho acá. Isaías dice, no habrá siempre oscuridad. Qué buena noticia. Qué buena noticia. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón, la tierra de Naftalí. Una buena invasión, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Qué es lo que viene de Galilea? ¿Solamente se nos vienen los asirios encima? ¿O será que de esa zona también puede venirnos algo bueno? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Miren esto, el dolor de una invasión de guerra. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Y viene más guerra, todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Esto es guerra, invasión, porque un niño nos es nacido. Siempre lo ponemos solo, el niño que ha nacido, y nos privamos de ver el desastre del que nos está librando. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmando en juicio y en justicia. Van juntos, juicio y justicia, confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos, Dios lo hace por su cuenta. Este lo sabes, ¿no? No sé, a ver cuál es. ¿Qué dice? Emanuel. ¿No lo sabes? No. Su nombre es Emanuel. ¿No lo sabes? No lo conozco. Con nosotros Dios está. Su nombre es Emanuel. Salto al 11, escucha esto. Dale, a ver. ¿De dónde viene esto? Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Por fin. Arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Bueno, ya era hora. Herirá la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero. ¿Será posible? Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el ternerito, y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Déjame parar acá un cachito. Cuando termina el libro de los jueces, hay un momento de zozobra y decís, acá se terminó Israel. Cada cual. Acá no queda nada. Y vos, frente a las atrocidades que se vivieron, decís, ¿sabés lo que hace falta acá? Mano fuerte, mano dura. Eso hace falta. Acá hace falta uno que venga y ponga las cosas en su lugar. Y vos das un par de vueltas de página. Esto es el reino de los cielos. Encontrás un nenito con un camisoncito que le hizo su mamá, con una varita que va a prender una velita. Se llama Samuel. Esa es la mano dura de Jehová. Un niño que va a regentear lo irregenteable. Es esta misma imagen. El lobo y el cordero, el becerro y el león. Todo es ingobernable esto, dice. Y un niño los pastoreará. Si no es un niño, nadie los puede regentear. Nadie los puede pastorear. Dios se mueve así. Dios viene y dice, vamos a gobernar desde la mansedumbre. Vamos a gobernar desde la inocencia, desde la candidez. Vos decís, no, acá hace falta una cosa terrible que le pase por arriba a todos estos atorrantes. Eso decís vos. Dios dice esto. Este es Isaías. Tiene esa ternura, esa candidez y esa severidad. Por eso cuando va a arrancar, y ya se nos va a empezar a terminar el tiempo, hay un himno grandioso como todos estos que se llama el Oratorio del Mesías, que tiene un y reinará por siempre y siempre, y tiene un aleluya, y tiene un Dios reina, y vos decís, oh, esto viene arrollador. ¿Sabes cómo empieza el Mesías?
con Isaías 41. Consuelen a mi pueblo, díganle que ya está, que ya pagó por sus pecados. Dice, no, a esto hay que darle con un caño. Nosotros siempre nos parece que esto se arregla con un caño, con un fierro, con una mano dura. Y él arranca otra vez con esto. Me parece que hay algo del espíritu profético que tiene que volver a llenar primero nuestros corazones y después nuestras cabezas. Entendimos algunas cosas mal, me parece, Juan Pablo. Nos parece, y esto hablo hoy directamente a toda América Latina, nos parece que a los evangélicos nos llegó el tiempo de llegar a los palacios, a los tronos, a los tribunales, a los lugares altos, y que entonces sí. ¿Y sabés lo que te va a decir Isaías? Muchachos, por ahí no pasa. Muchachos, vuélvanse. Yo que estuve ahí, te va a decir Isaías. No es por ahí. No es por ahí. Te va a decir, muchachos, por esa esquina ya pasamos. Ahí no eran. Porque al pueblo evangélico de América Latina le falta historia. ¿Qué le falta de historia? Le falta pensar que vos ya estuviste en los tribunales, en los tronos, en los palacios, gobernaste reinos, hiciste desastre gobernando reinos y palacios, mandaste a la gente a la guerra, los mataste de hambre, hiciste injusticias como nadie, fabricaste la Inquisición, vos lo hiciste. No, decís vos, eso lo hicieron los católicos. ¿Pero de dónde te crees que venís vos? ¿Te crees que la Inquisición la inventó quién? La Iglesia la inventó. La Iglesia, cuando se pone poderosa y cercana al trono, rajemos que se pone peligrosa. Eso te dice este libro. Léelo bien, búscalo, léelo sin parar. Así, todo en voz alta. Hay una versión, vos buscás en YouTube, buscá Isaías leído. Está leída, versión Reina Valera, 3 horas y media, 3 horas y casi 4, todo Isaías. Te pones los auriculares y decís primero una breve oración, decís, Señor, háblame. Nada más. Te callás la boca, te pones los auriculares y te escuchás Isaías entero. Y te vas a tener que arrepentir. Más de una vez. Y vas a tener que pedir perdón. Y vas a decir, repetime la promesa porque si no me muero de miedo en un segundo. Y vas a decir, yo quiero ser parte de ese pueblo. Como decía Sofonías, un pueblo pobre y humilde, que confíe en el Señor de los ejércitos. Te van a agarrar todos estos que ahora quieren hacer que la iglesia se vuelva judía y te van a decir, léete el capítulo 19, todo, hasta el final, el principio del 20. Dice, no, querido, Asiria, Egipto, es todo lo mismo, todo es mi pueblo. ¿Cómo? ¿La Biblia dice eso? Sí, antes que Israel va, Isaías va a decirte que hay un camino. Dice Isaías, sí, un camino de santidad, sí, por más torpe que sea, vas a poder caminar ahí. Pero no va solo, va desde Asiria hasta Egipto, es el mismo camino. Este es mi siervo, este también, y este también, este es mi hijo, este también es mi hijo. No, vos decís, yo pensé que era el único preferido, no. Es el evangelio para las naciones. Convertite, abrí los ojos y crea el evangelio. Ahora nos quedan 10 minutos o menos. ¡Oh! Y la lógica es que hagamos un pasado. Y que la gente nos tire la bronca un poquito. No. Todos quieren que cante más. Nadie dijo que canté bien yo, y tienen razón para no decirlo, pero todos dicen que cantaste bien. Mira, dice Silvia de Gualeguaychú que cante otro himno tradicional, dice. Qué soltura y clara manera de explicar Ángel de Buenos Aires. Bueno, y siguen los mensajes, no sé cuál leí, cuál no. Dios lo bendiga. Es la primera vez que ve el programa
y me es de gran bendición. Muy buena interpretación de la palabra de Dios. Lástima, no nos dice su nombre. Besos y abrazos a mi querido Julio López, precioso maestro de la palabra. Marisa Méndez. Sí, siempre de mi juventud. Y absoluta en mi familia y en mi niñez. Sí. Claro, los evangélicos, cuando hablamos de Isaías, es el capítulo que nos salta, es el 53. Casi tendríamos que hacer un programa aparte para ese capítulo. Sí. Y del 55. O sea que yo quería que habláramos del 55. Porque yo del 53 pienso que todo el mundo lo leyó muchas veces y lo ha escuchado, y quien no ha predicado. A todos los sedientos. Pero es el 55. Pero el 53 es central. O sea, es que cuando vino un rabino, le pregunté, ¿qué opina usted de Isaías 53? Bueno, no, posiblemente sea... el pueblo de Israel. Está hablando de sí mismo, el pueblo de Israel, no lo entendemos. Cuando fui a Israel, le pregunté al guía, tipo muy inteligente y abierto, ¿no? Y me dice, mira, los estudiantes en Israel estudian todos los profetas. Isaías también, capítulo 53 también. Y bueno, te voy a decir qué pasa. Es el último que se estudia en el año. Generalmente no se llega al capítulo 53. Lo mismo que hacemos con Romanos 8, 9, 10, 11. Hasta el final del 8 y después, para que no nos falte tiempo, empezamos con el 12, que queda lindo, y los 3 del medio los saltamos. Uy, sí. Así hacemos. Sí. No quiero meterme en el 9, 10 y 11, porque no sé para dónde vas a salir. Dije que hacemos lo mismo, nada más. Bueno, ¿qué introducción harías del 53, donde prácticamente se describe con precisión la crucifixión del Señor Jesús? Me parece que es necesario que nosotros volvamos a leer esos capítulos con amor y a incorporar el dolor como parte de una sana teología evangélica. Perdón. La expresión del dolor a lo mejor fue magnificada por la teología católica de la cruz y nosotros la borramos de la teología y le pusimos en su lugar la teología triunfalista. La teología del dolor es parte necesaria del entendimiento del seguimiento de Jesucristo. Jesús fue el que dijo, tomen su cruz y me siguen, ¿eh? ¿O no dijo así? Sí, sí. Y el final de la carta a los hebreos dice, y bueno, salgamos a él sufriendo su vituperio. Salgamos también fuera de la ciudad. Perdón. Porque es parte de todo esto. En el Mesías de Händel hay una contralto que empieza a cantar. He was despised, rejected. Fue despreciado, fue expulsado, lo canta con un dolor. Es el grande que viene a salvar y que nadie lo quiere recibir. Y el tipo sigue su caminito y sigue hasta el final. Es la imagen del Cristo de la cruz. Es la imagen del siervo de Jehová, sea el Cristo o cualquiera de todos los seguidores de Cristo, que está dispuesto a pagar el enorme precio de no ser comprendido, de no ser recibido, y que sabe que vale la pena. Él verá el precio de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y eso de que no había parecer en él, ni hermosura, y lo rechazamos. Pensamos que merecía que le pase todo eso, y el tipo estaba cargando nuestros dolores. Cuando se lee el 53, hay que poner el énfasis en nuestros, porque él cargó nuestras dolencias, nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por nuestras rebeliones. O sea, cuando uno empieza a leerlo así, te cae el sayo sobre tu alma. No es descriptivo, te involucra. Te hace decir, resulta que era por mí, por nosotros, muchachos. Y bueno, él dice que vale la pena. Yo creo que lo que
Isaías dice, vale la pena. Y que vale la pena sufrirlo. Y cuando Jesús se para en la sinagoga de Nazaret y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, lo que está haciendo, está citando a Isaías. Quiere decir que muchísimos años antes, 8 siglos antes, Isaías se paró y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Anda, le dijeron. Me ha ungido Dios. Anda, ¿qué te va a ungir? A vos, Isaías. Me mandó para dar buenas noticias a los pobres. Esto ya lo dijo Isaías. Y lo vuelve a decir Jesús. Y me parece que tendríamos que reconsiderar poder decirlo si no nosotros. Es nuestro llamamiento pararnos y decir, yo creo que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Dios para dar buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, librar a los cautivos y anunciar que hay un año agradable del Señor. Creo que de eso se trata y de pagar el precio después de haberlo dicho. Después viene el 53. Bueno, por ahí va la cosa, me parece. Gracias, Julio. Por favor. 2 minutos. No te puedo hacer otra pregunta porque tus respuestas son muy largas. Pero a ver, ¿qué himno se te ocurre cantar ahora? Dale. Divina gracia del Señor. Divina gracia del Señor, que un día me salvó. Hoy veo yo perdido y Él me halló. Y al final, el cielo. 1000 años pasaré allí, brillando como el sol. Aún entonces yo cantaré su amor que me salvó. Que tenga una buena noche. Nos encontramos aquí mañana. Que Dios le bendiga.